tema de esta mañana es miradas peligrosas. Miradas peligrosas. Todos nosotros, cuando vemos algo o a alguien, esa mirada tiene el poder de cambiar nuestros pensamientos. Esa mirada tiene el poder de cambiar nuestras emociones, de cambiar lo que sentimos, lo que experimentamos en el corazón. Quisiera afirmarlo nuevamente. Cuando todos nosotros vemos algo o a alguien, una sola mirada tiene el poder de cambiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que sentimos. Por ejemplo, todos nosotros conocemos muy bien la expresión amor a primera vista. ¿Quién se enamoró a primera vista? Dijo, ella es, él es. Usted no va a decir amén si de quien dijo eso no es la que está a la par suya, ¿verdad? Yo lo sé. Entiendo, respeto su miedo. Amor, amor, sí, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad, Marcos? Ok. Amor a primera vista. Bueno, aunque parezca quizá de novela, ese concepto nos ayuda a entender lo que estoy diciendo. Una mirada puede cambiar lo que sentimos. Una mirada puede cambiar la manera en la que vemos las cosas. Cuando los enamorados se buscan la mirada, porque suele pasar, aquí en la iglesia lo hemos visto tantas veces con los jóvenes, los padres le dicen a la señorita, vení, te sentás aquí a la par mía. Y como yo desde aquí lo veo todo, bueno, a ustedes pues. Entonces de aquí se logra percibir cómo ella logra ver en algún momento, extiende su mirada y ve que el jovencito está hasta la otra esquina. Pero una mirada fue suficiente. Valió la pena ir a la iglesia, al templo, por una sola mirada. Así de importante es una mirada. Una mirada puede sugestionar el sentido del gusto. Pues una comida puede saber deliciosa, pero si no pasa la prueba de la vista, seguramente no la comeremos. Es más, yendo de camino usted puede decir, vamos a parar a comer en algún lugar. Y usted se encuentra con un lugar donde hay varias cafeterías a su disposición, pero ve que hay varias que no tienen nada de gente. Y hay una donde hay bastante movimiento. ¿Sabe cuál elegimos? Donde hay bastante movimiento. Porque decimos, allá ha de ser bueno, o barato, o algo, pero por algo la gente está allí. Y por algo la gente no está en las otras cafeterías. Una mirada puede sugestionar, insisto, hasta nuestro sentido del gusto. Nos sirven una comida y por mucho que nos guste esa comida, si el plato no se ve bien, si el plato no se ve agradable a los ojos, no importa que la comida esté deliciosa, igualmente la vamos a rechazar. Y es que, mis queridos hermanos, todos nosotros vivimos en la era de la imagen. Hoy, aunque nosotros peleemos con eso, debemos aceptar que es importante cómo se ve, cómo nos vemos. Quizás hace 30 años no era eso tan importante. ¿Por qué sé que vivimos en la era de la imagen? A todo le tomamos foto, de todo tomamos video y lo queremos compartir con todos. Aunque nadie nos siga, lo queremos compartir con todos. Es importante cómo nos vemos. Eso es la era de la imagen. ¿Por qué es importante cómo nos vemos? Porque si se ve bien, se siente bien. Ese es el punto de la era de la imagen. Si se ve bien, se siente bien. Lo que vemos y cómo lo vemos es importante. Pues una mirada puede ser tan peligrosa, escuche,
Una mirada puede ser tan peligrosa que no solamente nos podríamos enamorar a primera vista, que no solamente puede sugestionar el sentido del gusto, que no solamente puede determinar nuestros pensamientos o nuestras emociones, sino algo todavía más profundo. Una mirada puede dañar nuestra relación con Dios. Una mirada puede afectar nuestra fe, nuestros sueños. Y entonces quiero que veamos algunos ejemplos de lo que estoy diciendo en la Biblia. Número 1, Eva. ¿Se acuerdan de Eva? La primera mujer. ¿Sí se acuerdan de ella? Eva miró la fruta prohibida. Mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3 y versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y vio la mujer la caída del ser humano frente al pecado, frente a la tentación. ¿Sabe cómo inició? Con una mirada. Una mirada fue suficiente. Una mirada. Es que, queridos hermanos, con detenerse a ver lo que no debe verse es suficiente para que todo nuestro ser sea afectado. El árbol estaba en medio del huerto, es decir, Dios no lo escondió, porque Él confiaba en que Adán y Eva tuvieran la capacidad de resolver el asunto de que el árbol estaba allí y no verlo, y mucho menos extender su mano hacia ese árbol. En la vida nosotros a veces creemos y pensamos, bueno, es que si Dios no quisiera que yo haga eso, entonces que me lo quite del camino. No funciona así. El árbol va a estar siempre en el huerto. El árbol va a estar siempre en medio del huerto. Pero será nuestra decisión. Será nuestra responsabilidad lo que vamos a decidir respecto a este árbol. Para principiar, no sigamos el ejemplo de Eva, no miremos. Una mirada es tan peligrosa que puede dañar nuestra relación con Dios como lo hizo con Eva. Una mirada, mis hermanos, una sola mirada fue la que David, en el tiempo de sus vacaciones, en el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, él se quedó descansando en casa. Y allá en la terraza de su casa estaba Betsabé. Una cosa también que no termino de entender, pero estaba allá Betsabé bañándose desnuda, sabiendo que David vivía en la terraza de arriba. Pero otro día hablamos de eso. Y David salió y la vio. La vio. Una mirada. Ninguna mirada, mis hermanos, es simple o insignificante en la vida. Lo que Eva vio le pareció bueno a la vista, y por lo tanto ella fue seducida por lo que vio. De la misma manera que a nosotros una mirada sobre un plato de comida nos podría decir, no, eso no lo quiero. O podría motivarnos a decir, uy, se ve bueno. Se ve bueno, me lo voy a comer. De la misma manera con la que vemos ese plato de comida para desearlo, mis hermanos, es posible que en la vida nos encontremos con árboles que con una sola mirada que le hagamos nos pueden seducir y pueden conducirnos a afectar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y de allí, cuando nuestra comunión y nuestra relación con Dios está mal, seguramente el resto de nuestra vida también. Es que no podemos ignorar, queridos hermanos, que los ojos conectan todo el cuerpo, están conectados a todo el cuerpo, al sistema nervioso.
Mire cómo dice la Biblia en Mateo capítulo 5 y el versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué le parece ese estándar de Jesús? Porque en el Antiguo Testamento decía la ley, o dice la ley, que alguien adulteraba solamente cuando iba y estaba con la mujer de su prójimo. Pero ahora Jesús se levanta y dice: pero yo les digo que no es así. Basta solamente con que alguien mire a una mujer y la desee y quiera estar con ella. Ese ya adulteró. Ahora, apliquemos el mismo principio, porque no es de adulterio de lo que quiero hablar. Apliquemos el mismo principio a todas las esferas de nuestra vida. Alguien puede decir: pero es que finalmente no lo hice, finalmente no fui. Hablando de la era de la imagen, es también paralela a la era de la información. Hoy suceden tantas cosas en las conversaciones de los teléfonos, y luego la gente dice: sí, pero solo fue en el teléfono, solo fue una conversación en el teléfono, nunca nos vimos en persona, pero sí se vieron. Ustedes están callados hoy, hermano. El deseo codicioso entra por la vista y llega al corazón, según lo que Jesús dice. Vuelvo a decirlo: el deseo codicioso entra por la vista. Jesús dice: no necesitas ir y estar con la mujer de tu prójimo, inicia con que la viste. Si la viste, ese deseo de tus ojos va a conducir tu voluntad al corazón. Y en el corazón, recuerda usted, reposa la voluntad. Es decir, si entra por nuestros ojos, es muy probable que va a llegar y va a afectar nuestro corazón. Y por lo tanto, cuando afecta nuestro corazón, afecta nuestra voluntad, afecta nuestro accionar, afecta la manera en la que hacemos las cosas. ¿Y dónde inició todo? En una mirada. Rápidamente creo que algunos pueden estar pensando: uy, pastor, pero hay cosas que no puedo evitar. A mí siempre me ha llamado la atención, mis hermanos, cómo las empresas que venden aceites para motores en los talleres, en las ventas esas donde hacen cambios de aceite, ¿por qué ponen a mujeres desnudas en sus anuncios? No encuentro la relación. Un motor, una mujer desnuda. ¿Qué relación tiene? La verdad es que no tiene ninguna relación más que esta: detenerse a ver. Esa es la única. Porque todo inicia con una mirada. O sea, hay cosas, mis hermanos, insisto, el tema no es adulterio, el tema no es pornografía ahorita, no, pero sé que vivimos en un mundo tan lleno de imágenes que debemos cuidarnos, al estilo de lo que nos enseñó Martín Lutero. ¿Recuerdan ustedes la célebre frase de Martín Lutero cuando dijo: yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella? Eso sí lo podemos evitar. Usted y yo no podemos evitar que las empresas hagan ese tipo de publicidad, pero sí podemos evitar ir a los lugares que ponen ese tipo de publicidad. Es nuestra decisión. En el caso de Eva, fue evidente que ella, después de ver el fruto, lo tomó para comerlo. Pero aquí Jesús, en el texto que ahora hemos leído, señala cómo una mirada puede seducirnos al pecado. Y recuerde que pecado es errar al blanco. Pecado es cuando nos equivocamos, cuando no tenemos la puntería de darle a lo que Dios nos dijo que le diéramos.
aunque nadie más se entere. Si lo sabe quien hizo la mirada, es suficiente. Esa es la diferencia del primer pasaje. Porque en Génesis Eva extendió su mano, ella vio, ella deseó la fruta y ella llamó al marido. Y como los esposos somos obedientes, ¿sí o no? ¿Cuántos esposos obedientes hay aquí? Sumisos, entregados a su mujer. Dígame, pues, hermano. O le están apretando ahí, no hables, no hables. Eva llamó al marido y Eva le dijo: mijo, comete esto. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el mijo? Comérselo. ¿Cómo lo sé? Porque cuando Dios va y le habla a Adán, le dice: Adán, ¿qué hiciste? Le dijo: Señor, nada. La mujer que me diste fue la que me lo dio. En ese pasaje vemos que Eva involucró a su esposo. Se da todo un diálogo donde también aparece Dios, donde aparece el diablo, bueno, a través de la serpiente. Entonces se da todo un diálogo. Varios se enteraron de lo que estaba pasando. Pero aquí en el pasaje de Mateo capítulo 5, el pasaje que Jesús nos enseña, escúchenme, Jesús está diciendo: si alguno mira y en su corazón desea, y eso no lo comparte con nadie. Uy, hermanos, si alguno de nosotros pudiéramos compartir los pensamientos que han pasado por nuestra cabeza en algunas circunstancias, ay, la gente se sorprendería de lo que somos capaces de pensar. Nos dirían: uy, pero tan santo que se mira, pero no piensa igual. Lo que estoy tratando de decir, mi hermano, mi hermana, es que una mirada es tan peligrosa, ya sea que todo mundo a su alrededor se dé cuenta de lo que usted vio, o ya sea que nadie se dé cuenta y solo usted sepa lo que vio. Es igual de peligrosa. ¿Está conmigo? Amén. Para Jesús una mirada es suficiente para que todo el cuerpo se conecte, aunque nadie más lo sepa. Porque muchos pensamos que si no expresamos, si no se nota lo que sentimos o lo que queremos, entonces está bien. Si con lo que pienso, si con lo que veo, si con lo que hago no le hago daño a nadie más, entonces está bien. Jesús nos enseña que no es así, porque basta una mirada, una sola mirada, que nos haga desear aquello que no es de Dios en nuestra vida, y eso afectará todo nuestro ser, aunque nadie más lo sepa, aunque nadie más se entere. Queridos hermanos y hermanas, una mirada puede dañar nuestro corazón. Una mirada puede dañar nuestra voluntad. Número 3, otro ejemplo de la mirada. Los 10 espías en el Antiguo Testamento solo vieron a los gigantes. Mire cómo dice la Biblia en Números capítulo 13 y el versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Este es el reporte que están entregando. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire, estos fulanos hicieron todo un análisis psicológico, porque dicen: miren, los vimos. Se da cuenta cómo se repite mucho el verbo ver en estos 3 versículos. Vimos a gigantes, vimos a los hijos de Anac, vimos que esa tierra traga a sus moradores, los vimos.
Y terminan, hermanos, diciendo: y nosotros parecíamos langostas, parecíamos saltamontes al lado de ellos. ¿Y dónde? ¿Cuándo hablaron con ellos? Porque dice: y así les parecíamos a ellos nosotros. ¿A qué horas hablaron con ellos para que ellos les dijeran: sí, nosotros los vemos como langostas? Nunca. El asunto es lo que vieron. Recordemos que 12 espías fueron enviados a reconocer la tierra prometida. Los 12 espías hasta trajeron fruto como muestra que aquella era una tierra fértil, como Dios había dicho, una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando regresaron con el reporte los 12 espías, 10 de los 12 tuvieron miedo por lo que vieron. Por lo que vieron. Hermano y hermana, esto es muy importante. El miedo se apoderó de aquellos espías solo por lo que vieron. Escúcheme, ellos no pelearon ninguna batalla, ellos no hablaron con nadie, ellos no negociaron con nadie, ellos no hicieron nada más en aquella tierra, sino solo recorrerla y mirar cómo era. Y lo que vieron les dio miedo. Los 12 vieron los mismos gigantes, y esto es impresionante aquí. Los 12 hicieron el mismo recorrido, es decir, los 12 vieron la misma realidad. Pero la diferencia entre los 10 y los 2 restantes fue cómo vieron las cosas. Esto me hace recordar el pasaje de Jesús en Juan capítulo 11, cuando Él resucita a Lázaro. Jesús no ignora la realidad. De hecho, el primer momento cuando Jesús llega a encontrarse con Marta y con María, con la noticia de que Lázaro había muerto, Juan 11:35 claramente dice: y Jesús lloró. Jesús no ignora la realidad. Jesús no dice: no, hombre, ustedes no se preocupen, no está muerto, ya van a ver que no está muerto. No, Él no ignora la realidad. Jesús sabe que Lázaro está muerto y se pone a llorar con la familia. Pero Jesús le dice a sus hermanas, a las hermanas de Lázaro: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todos miraban a Lázaro, quien había muerto hacía ya 4 días, o por lo menos 4 días tenía de estar enterrado. Jesús también vio eso, esa realidad. Pero Jesús vio también una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. Es cierto, mis queridos hermanos, aquellos espías en el Antiguo Testamento, ellos no estaban mintiendo, exagerando tal vez, mintiendo no. Ellos estaban diciendo: vimos en esa tierra a gigantes, vimos en esa tierra a los hijos de Anac. Y Anac era un gigante muy conocido, el más grande conocido en aquel tiempo, así que sus hijos eran igual de grandes. Aquellos no estaban mintiendo, aquellos estaban admitiendo una realidad. Los dos, Caleb y Josué, dicen: sí, es cierto, así es esa tierra, ahí están los hijos de Anac, ahí están los gigantes, pero el Señor nos los entregará a nosotros en nuestras manos. Pero ¿qué hizo la diferencia? ¿Cómo vieron? ¿Sabe qué puede hacer la diferencia en las luchas, en las pruebas, en las realidades que a nosotros nos toca vivir? La manera en la que vemos las cosas. ¿Cuántos padres están de acuerdo que la educación de los hijos es una tarea de toda la vida, 24/7? Y que a veces dan ganas de salir corriendo, hermano. A veces dan ganas de decir: no, eso es como tierra de gigantes, y nosotros somos nada más como langostas, no sabemos ni qué hacer. Así lo vemos nosotros. Pero será importante que nuestros ojos sean abiertos para que veamos como Dios ve las cosas. Una mirada. Lo que los
espías vieron, cambió su conducta y ellos contaminaron a todo el pueblo de Israel. Les costó andar por 40 años en el desierto a causa de una mirada. El Señor, cuando aquellos se quejan, cuando dicen esos son gigantes y no los vamos a poder vencer, desconfiaron entonces de Dios. Y entonces Dios les dice: pues entonces ahora, ustedes que dicen que no se puede entrar a esa tierra prometida, ustedes no van a entrar. Los que van a entrar son sus hijos. Ellos van a ver la tierra prometida. Una mirada que produjo miedo, que produjo temor, hizo que se perdieran de la bendición de Dios. La vida representa grandes desafíos para ustedes y para mí todos los días de nuestra existencia. Y habrán cosas que seguramente en nuestra vida personal, en el matrimonio, en la economía, en la paternidad, en la academia, en el negocio, en la empresa, en cualquier área en la que estemos, habrán cosas que las veremos como gigantes. Quiera Dios que todos asumamos la actitud como Caleb y como Josué y digamos: sí, es cierto, eso es un gran gigante, pero el Señor lo entregará en nuestras manos. Una mirada afecta la fe. Una mirada. Y finalmente, el ejemplo de Samuel, el profeta que vio solo la apariencia. Samuel vio solo la apariencia. Mire cómo dice el texto en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. Mire, cuando en una frase, cuando en un texto se repite tanto una palabra, debemos poner atención. No es casualidad que nos conjuguen tantas veces este verbo aquí. Pero quiero decir, hermano, qué vergüenza que el profeta, el gran profeta Samuel, se equivocó al mirar. Pues él vio las apariencias. Isaí, cuando le dice, mira, Samuel llega y le dice: mira, vengo porque el Señor dice que uno de tus hijos será el siguiente rey. Aquel padre, seguramente orgulloso, empieza a llamar a todos sus hijos y saca al grandote, al fornido, al que tenía buen plante. Le dice: aquí está el mayor. Y como se acostumbra, el mayor es el que tiene la mayor bendición de la casa. Y Samuel se atreve a decir: ahí está el ungido, a pensar, perdón, ahí está el ungido de Jehová. Y en ese momento Dios le habla y le dice: Samuel, cuidado, cuidado, yo no miro como tú miras. Hermanos y hermanas, no importa cuánto conozcamos de Dios, no importa cuánto tiempo tengamos de ser creyentes, escúcheme, Dios siempre nos puede sorprender. Dios siempre nos puede sorprender. No importa cuánto usted sepa de Dios y no importa cuánto usted conozca de Dios, porque a veces cuando ya somos creyentes de tiempo, damos las cosas por sentado y decimos: por aquí va a pasar, cuidado, porque Dios no mira como usted ve. Dios siempre puede hacer algo distinto. Y aquí lo hizo. Eligió al pequeño, eligió al menospreciado, eligió al débil, eligió al flaco, eligió al olvidado, porque ni Isaí ni la mamá se acordó de que ahí estaba David cuidando las ovejas. Fue el profeta quien tuvo que decir: ¿ya no hay más hijos? No es como vemos las cosas nosotros, sino como las ve el Señor. No es como vemos nosotros las cosas, es como las ve el Señor.
No es cómo ve usted su propia vida, su familia, su economía, su trabajo. Es cómo lo ve el Señor. La mirada de Dios es la importante. ¿Hemos hecho miradas peligrosas alguna vez en la vida? No me tiene que decir amén, yo puedo decir amén por todos nosotros. ¿Le parece? Amén. ¿Hemos hecho miradas como la de Eva? Sí. ¿Hemos hecho miradas como la que señala Jesús en Mateo 5? Sí. ¿Hemos hecho miradas como la de los espías que han producido miedo y hemos dejado de avanzar por lo que vimos? Sí. ¿Nos hemos equivocado como Samuel también, juzgando por la apariencia, diciendo no, esto no va a funcionar, esto no va a servir, esto va a fracasar? Sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo arreglamos eso? La palabra del Señor nos inspira y quiero dejarle 3 versículos para ponerlos en práctica en nuestra vida. Número 1, Apocalipsis 3:18, dice la Biblia: por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este no es el colirio que puede comprar en la farmacia. No son las gotitas que se va a poner en los ojos 2 veces al día. No, no, no. El colirio tiene la función de limpiar la vista. El colirio tiene la función de sanar la ceguera. El colirio es también aceite que refresca y que purifica la vista. Por lo tanto, el colirio aquí, de lo que el Señor nos está hablando, es símbolo del Espíritu Santo en nuestra vida. La manera que tenemos para cuidar, para proteger nuestra mirada, esa mirada que podría causar gran daño a nuestra propia vida, es si le permitimos al Espíritu Santo de Dios que Él sea el colirio en nuestra vida, que Él sea el que limpie nuestra mirada, que Él sea el que sane nuestra mirada. Algunos necesitamos limpieza, otros necesitamos sanidad, porque nuestra mirada ya está tan contaminada. Otros necesitamos que Dios nos sane de la ceguera, porque ya no vemos, porque ya no hay posibilidad en nuestra vida. El Espíritu Santo es ese colirio. ¿Y cómo pedimos, hermano? Orando, diciéndole, entregándonos a Él y diciéndole: Espíritu de Dios, limpia mi mirada, limpia mi vista, quiero ver lo que tú quieres que yo vea. La Biblia dice también en Hebreos capítulo 12 y el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Como me parece que esta comparación es muy fuerte, la quiero decir solo para mí. Y si usted la quiere tomar para usted, pues ya usted lo decide. Pero a mí me parece que yo a veces necesito que me pongan de esas cosas que les ponen a los caballos. ¿Cómo se llaman? ¿Alguien sabe cómo se llaman? Frenos. No, los frenos son para que frene. ¿Cómo se llaman? Orejeras. Y entonces eso les tapa ahí, ¿verdad? Entonces el pobre caballo, ¿para dónde tiene que ver? Para adelante. Yo necesito que Dios me ponga de esas, hermano.
No sé si usted, pero para que usted no diga, uy, el pastor con lo que me comparó, digo, lo hago para mí. Yo necesito, para poder cumplir este texto, puestos los ojos en Jesús. ¿Y sabe cuáles son esas orejeras que tapan allí? Son los consejos, son que nos dejemos pastorear, son la palabra del Señor, las llamadas de atenciones de los padres. Ya nadie dijo, a mí cada vez más opaco el asunto. Muy bien. Y finalmente, el Salmo 121, versículo 1 y 2, hermanos, nos enseña dónde deben estar nuestros ojos y nuestra mirada. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Y él dice, ¿cómo termina ese versículo? El versículo 2. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ayúdeme, ¿cómo termina? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo puedo ver la inmensidad, la majestuosidad de los montes y decir, qué impresionante es eso. Pero más impresionante es Jehová, en quien tengo mi confianza. No hay nada más grande a donde podamos ver, no hay nada más excelso a donde podamos ver, no hay nada más extraordinario a donde podamos ver, sino a Jehová que está con nosotros, que en Él esté nuestra mirada. Que no nos sorprenda nada, mis hermanos, de decir, uy, qué grande es esto. Más grande es el Señor. En Él pongo mi mirada, en Él pongo mi confianza, en Él pongo mi fe. Los ojos puestos en el cielo son la afirmación de una fe plena en Dios. ¿Por qué mirar a otro lado si vemos al cielo? ¿Por qué mirar hacia otro lugar cuando podemos ver al cielo, de donde viene la fuente inagotable para nuestra vida? Así que las miradas peligrosas las curaremos, las sanaremos, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que Él sea nuestro colirio, que nos limpie, que nos sane. Las curaremos, las sanaremos, poniendo nuestra mirada en Cristo, viéndolo a Él, para seguirlo a Él. Y también las miradas peligrosas las combatiremos cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, porque no hay nada más grande que nuestro Dios.